Huele a la mitad, un poco alejado. Les da a ustedes la más cordial bienvenida a este acto inaugural del diplomado La Reforma Laboral, Desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los tribunales laborales en el Poder Judicial de la Federación, criterios relevantes en materia de amparo y derechos humanos. En la mesa de honor de esta tarde tenemos el gusto de saludamos la presencia de la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública. Del mismo modo, agradecemos la distinguida presencia del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas. Saludamos a la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda, coordinadora de la Maestría en Derecho de la División de Estudios en Posgrado de esta facultad. Saludamos la presencia del doctor Segundo García Hinojos, coordinador de este diplomado. Y con la representación del señor director de esta Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras Bustamante, saludamos la presencia de nuestro secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón. Para comenzar, escucharemos atentamente el mensaje de la maestra Arely Gómez. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Estimado doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, muchas gracias por su invitación a la inauguración de este diplomado. Es un honor y privilegio estar aquí. Saludo con mucho gusto a la distinguida y distinguidos miembros del Presidium, estimado ministro José Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda, coordinadora de maestrías de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, doctor Segundo García Hinojos, coordinador de este diplomado. Las reformas publicadas el 24 de febrero del año pasado en materia laboral representan, sin lugar a duda, un avance significativo hacia la garantía de vigencia de los derechos de las y los trabajadores. Lo que es más, representa un cambio de paradigma que había sido ya implementado en otros ámbitos, pero que seguía siendo una asignatura pendiente en lo laboral. Como sabemos, paradigma dominante en este ámbito, hasta esta reforma, estaba basado en un largo proceso de transformación desde principios del siglo XX. Un elemento fundamental en la Revolución Mexicana fue precisamente la demanda por el reconocimiento y vigencia de los derechos de los trabajadores. Fue así que la Constitución de 1917 no solo incorporó este tema, sino que le otorgó un lugar fundamental en el orden jurídico de la nación postrevolucionaria. Necesario reconocer además que la Constitución de nuestro país fue una de las primeras constituciones en el mundo en incorporar como eje de la actividad del Estado la garantía de los derechos sociales y laborales. Por la propia naturaleza del régimen postrevolucionario y la necesidad de construir precisamente un Estado con las capacidades institucionales necesarias para proteger los derechos de las y los trabajadores, la justicia laboral en particular fue concentrada e impartida por el Poder Ejecutivo. Hoy, sin embargo, el paradigma
se ajusta a una nueva realidad. Las reformas que serán abordadas en este diplomado son justamente una respuesta necesaria a las transformaciones tanto a nivel nacional como internacional y el reconocimiento de nuevos principios y valores jurídicos, uno de ellos, y quizás el más importante, el de los derechos humanos. Lo he dicho en otras ocasiones, es importante que como servidores públicos recordemos siempre que cada una de nuestras acciones en el orden legislativo, ejecutivo o judicial responde directa o indirectamente a la promoción y vigencia de uno o varios derechos humanos. La impartición de justicia en este sentido juega un papel fundamental en la garantía de los mismos. Es el sistema, el aparato institucional de impartición de justicia, la instancia última en la que un individuo puede contar para la defensa de sus derechos. Es así, por ejemplo, que hemos visto importantes transformaciones en los sistemas de justicia penal, civil o administrativas, impulsadas por el propio presidente Enrique Peña Nieto, que incorporan principios como la transparencia, equidad, publicidad, además de fortalecer valores previamente reconocidos como la objetividad, el profesionalismo, la eficacia y la autonomía, por lo que dichos principios se sustentan en los derechos humanos. Las reformas en materia de este diplomado se inscriben precisamente en ese paradigma. Establecen, como saben, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, a través de las cuales, como referí, el Poder Ejecutivo tenía a su cargo la impartición de justicia. Ahora, tras las reformas, dicha función recae en el Poder Judicial, lo que representa un reconocimiento y fortalecimiento de la división de poderes y garantiza así la imparcialidad, autonomía, certeza y confiabilidad de la impartición de justicia, tanto para las y los trabajadores como también para las y los patrones. Pero además, esta transferencia de la impartición de justicia laboral al Poder Judicial permitirá impulsar su eficiencia, el profesionalismo, eficacia y objetividad en la misma. A partir de ella, la justicia laboral estará en manos de los órganos jurisdiccionales con las capacidades y experiencia establecidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, será posible garantizar los derechos establecidos, por ejemplo, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 10 establece justamente que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. En su artículo 23, además, dicha declaración abunda de manera específica en los derechos humanos de las y los trabajadores que son reconocidos ya por la legislación laboral en nuestro país. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por México, establece en su artículo 8 de manera expresa el derecho de toda persona a gozar de las debidas garantías en todos los órdenes, incluyendo el laboral. El mismo artículo, además, refiere a los mismos principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que están en la base de las reformas que aborda este diplomado, como la competencia, independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional en la determinación de sus derechos y obligaciones. Esto, junto con otros elementos como el centro de conciliación, el fortalecimiento al federalismo o la propuesta de un Código Nacional de Procedimientos Laborales, garantizan una justicia laboral imparcial, independiente, eficaz, profesional, objetiva y eficiente, en beneficio, primero, de las y los trabajadores y patrones, así como del Estado mexicano mismo
en el cumplimiento de sus responsabilidades. Así, por la trascendencia de estas reformas, no me resta sino felicitar a la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, por la organización de este diplomado y reconocer y felicitar a todas y todos ustedes por su interés y participación en el mismo. Muchas gracias. Escucharemos ahora. Ustedes bienvenidos, y me voy en el programa permitir que usted, doña Arely, nos haga la inauguración de este evento, no sin antes entregarles a ustedes, por encomienda del director de la Facultad de Derecho, nuestra medalla conmemorativa del centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual pido a la maestra Elba Cárdenas, por favor, entregársela, y al el doctor Segundo, por favor, entregársela a nuestro amigo don Fernando Franco. A continuación daremos paso a la conferencia magistral del señor ministro de la Suprema Corte. Perdón. Declaratoria inaugural. Les pido, por favor, ponernos de pie. Siendo las 5:40 horas, 17:40 horas del día 10 de agosto de 2017, me es muy grato declarar formalmente inaugurados los trabajos del diplomado, la reforma laboral, desaparición de las juntas de conciliación, arbitraje y la creación de los tribunales laborales en el Poder Judicial de la Federación, criterios relevantes en materia de amparo y derechos humanos. Aquí, en el Centro de Cultura Jurídica más importante, no solo del país, sino también de Iberoamérica, deseamos que se hagan realidad las expectativas aquí planteadas que redunden en la justicia laboral anhelada. Hago votos por el éxito del diplomado y muchísimas gracias. Enseguida escucharemos la conferencia